Pues bien, hoy vamos a meditar un versículo bíblico que dice así. Es una carta de San Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice: de Dios nadie se burla. Punto. De Dios nadie se burla. A ver, tú y yo meditémoslo otra vez. De Dios nadie se burla. Muchas veces pensamos que nuestros pecados no van a traer consecuencias. Muchas veces pensamos que nuestro desprecio al prójimo no va a traer consecuencias. Muchas veces pensamos que el juzgar al prójimo no trae consecuencias. Muchas veces pensamos que el ver películas no permitidas, prohibidas, ya saben de cuáles hablo, de las X, no va a traer consecuencias. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el burlarnos del prójimo, hacerle bullying, hacerle un mal al prójimo, agarrar las cosas ajenas, no va a traer consecuencias. Claro que sí, todos los pecados traen sus consecuencias, porque dice la carta a los Gálatas: de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Cuando tú pecas y yo peco, cuando nosotros cometemos pecados, ¿verdad?, estamos burlándonos de la ley de Dios. Estamos retando a Dios. ¿Cómo lo retamos? Pues bueno, por medio de nuestro pecado, por medio de nuestra desobediencia. Tenemos 10 mandamientos la ley de Dios. Son 10 mandamientos, que el primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nos burlamos de Dios. ¿Por qué nos burlamos de Dios? Porque estamos rompiendo sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos. Es una burla. Es una burla no cumplir los mandamientos de Dios. Es una burla hacia Dios. Y como dice esta carta a los Gálatas, de Dios nadie se burla. Así sea el Papa, así seas obispo, así seas cardenal, sacerdote, yo su servidor, religioso, así seas pastor, seas quien seas. De Dios nadie se burla. Así seas policía también, seas militar, guardia nacional, juez, presidente de una nación, rey, quien seas. De Dios nadie se burla. Nos podremos burlar y abusar el poder, que algunos tienen poder, podrán abusar de su poder, pero va a llegar en el momento que pues de Dios nadie se burla. Esos policías, esos guardias nacionales, esos delincuentes que andan haciendo el mal, de Dios nadie se burla. Aunque tú tengas ahí colgadita en tu pecho, tengas colgado a la figura de la muerte, la santa muerte que le llaman, un pentagrama, no te va a proteger, esto no te va a proteger del mal que tú estás ocasionando, porque el mal que te ocasionas, ese mal a ti mismo te va a llegar, te pongas lo que te pongas. Yo también, aunque yo tenga esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, aunque yo tenga esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, si yo estoy haciendo el mal, ni esta imagen me protege del mal que yo he hecho, del mal que me va a llegar, porque yo ya hice el mal. Lo único que me protege de que no me llegue ese mal es hacer el bien, es no hacer el mal. Cuando yo no hago el mal, a mí nunca me va a llegar el mal. Cuando yo hago el bien, a mí ese bien me llega.
Así traigas lo que traigas, 1000 amuletos de protección. Si tú estás haciendo el mal, nada te va a proteger del mismo mal que tú estás haciendo, porque ese mismo mal te va a llegar. Aunque yo que sea católico, aunque quien sea que tengamos nuestras imágenes, si estamos haciendo el mal nos va a llegar. Lo único que nos libra del mal es hacer el bien, es no hacerle el mal a nadie. Y fíjese lo que dice esta misma carta, y dice luego, lo que cada uno siembre, eso cosechará. Lo que cada uno siembre, eso cosechará. Si tú en tu casa, en tu familia, en tu comunidad religiosa, como sacerdote, como policía, o como juez, o como presidente de la nación, lo que tú coseches, eso sembrarás. Cuando un país hay mucha violencia, ¿es por qué? Porque el presidente de ese país está sembrando violencia, está permitiendo la violencia, está permitiendo todos esos males. Cuando en tu casa están pasando cosas malas, ¿por qué? Porque lo que estás sembrando estás cosechando. Que el papá sea vicioso, la mamá sea viciosa, que gritos, pleitos, ¿qué están sembrando con los hijos y las hijas? Pues eso, vicios, problemas, eso estás sembrando. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú en tu salud siembras vicios, ¿qué vas a cosechar? Enfermedades. Si tú en tu salud, en tu persona, siembras pecado, ¿qué vas a cosechar en tu cuerpo? Por el pecado, la muerte eterna y enfermedades. Entonces, todo lo que sembremos cosechamos. Y luego, ¿qué más dice? Y luego dice, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en su carne, de su carne sembrará corrupción, enfermedad y males en tu persona, en tu cuerpo. Estás enfermo, estás enferma y te están pasando esos males. ¿Por qué? Y en tu familia está pasando toda esa violencia, todas esas guerras, todas esas dificultades. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Porque estás sembrando cosas malas, y estás cosechando en la carne corrupción y maldad en tu persona, en tu cuerpo, en tu familia, en tu negocio, en tu ser, en tu comunidad donde tú estés. Así está bien clarita la palabra de Dios, pero como les vuelvo a repetir, no meditamos la palabra de Dios poco a poco, como lo estoy yo haciendo ahorita. Meditar de Dios, nadie se burla. Lo que cosechas, lo que siembras, vas a cosechar. El que dice aquí, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que cosecha en el Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué significa cosechar en el Espíritu? Cosechar en el Espíritu, les voy a dar un ejemplo. Es como cuando uno se está formando, ¿verdad? Está en gestación en el vientre de su madre. Uno se está formando ahí dentro del vientre de su madre, en esa gestación, en ese embarazo que tiene nuestra madre. Cuando nos hizo la gestación con nosotros, nos estuvimos formando en su vientre, salimos de su vientre, y cuando salimos, fuimos un ser humano que vino a la tierra. El alma ahorita está dentro de ti y de mí, nuestra alma. Y nuestra alma, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestro espíritu, nuestra alma, nosotros debemos de sembrar en nuestra alma, en nuestro espíritu, cosas buenas. Una buena confesión, ir a misa, comulgar, orar, rezar, pedir a Dios que me ayude y me fortalezca para no pecar, para no hacer el mal. Cuando yo me acerco a la oración, cuando yo me acerco al sacramento de la penitencia, a la confesión, me confieso cada vez que hay pecado mortal, voy a misa, comulgo, ¿qué estoy haciendo? A mi espíritu lo estoy formando dentro de mí, lo estoy formando. ¿Para quién? Para que el día que Dios me llame, vaya a Cristo. ¿Para qué? Para que el día, como cuando uno salió del vientre de mamá, llegue al mundo, así mi alma y mi espíritu salga de mi cuerpo, para que vaya ¿a dónde? A Dios, al mundo de Dios. Entonces,
Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Estamos, así como tu mamá te formó en su vientre, dentro de su vientre te formó, y saliste a este mundo, estás en este mundo, así, tú ahorita dentro de este cuerpo que tenemos, esta materia que tenemos el espíritu y el alma que dentro de nosotros la estamos formando. ¿Cómo la estamos formando? Depende cómo te estés portando. Si te estás portando bien, si estás haciendo lo que la iglesia dice, te estás haciendo lo que Dios manda, tu espíritu y tu alma la estás formando. ¿Por qué? Porque va a llegar el día que así como nosotros dejamos el vientre de mamá y emitimos al mundo, así nuestro espíritu, nuestra alma va a dejar este cuerpo y van a ir al mundo de Dios. Si te portas bien, pero si no obedeces las cosas de Dios, tu alma y tu espíritu van a estar llenos de corrupción de la carne y van a ir, pues bueno, a la vida eterna, pero de sufrimiento y no de alegría y de la presencia de Dios. El otro mundo es vida eterna, pero es la vida eterna que vamos a estar gozando en la presencia de Dios, que va a ser vida eterna en el sufrimiento, alejados de Dios. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es el aguijón de la muerte. Ese es el pecado. Es un aguijón que el pecado ocasiona la muerte del alma y del espíritu por toda una eternidad, en donde no se va a gozar por culpa del pecado. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla, lo dice esta carta. Pues bien, aquí te dejo esta meditación, esta reflexión, espero que te ayude. Soy el hermano Jacinto, Dios te bendiga y pues a seguir los consejos que nos enseña la iglesia y Dios por medio de la Santa Biblia. Hasta pronto.